En esta entrevista hablamos con el astrólogo puertorriqueño, el señor José N. García, un maestro, sin duda alguna, un hombre que lleva ya varias décadas trabajando con la astrología y otros temas del saber esotérico. En esta entrevista hablamos acerca de sus dos maestros de astrología, su maestro de astrología occidental, el señor Armando Fonte Lajara, aprendiz de nada más y nada menos que Alan Leo, el astrólogo británico y teósofo, padre de la astrología moderna occidental, y también hablamos de su Yotish Guru o maestro de astrología védica de la India, el doctor Krishna Bhatt. También hablamos de su trayectoria y también, para terminar, hablamos de su Instituto Astrológico de Ciencias Védicas que acaba de inaugurar junto a contactos de la India y Estados Unidos. Damas y caballeros, espero que disfruten esta conversación que es increíblemente enriquecedora para aquellos que quieran aprender de la astrología védica de la India. Con ustedes, José N. García, maestro. Disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos un video muy especial. Hoy tenemos una entrevista con un caballero que es psicólogo, conferencista, pedagogo, investigador y obviamente astrólogo. Un caballero que tiene una trayectoria que sencillamente es extraordinaria, una trayectoria que tiene más de 4 décadas. Un caballero que es conocedor de varios campos del saber esotérico, como el Kabbalah, el budismo, el taoísmo, la Vedanta, la teosofía, los misterios rosacruces y obviamente la Jyotisham, o la ciencia de la luz, la astrología védica de la India. Damas y caballeros, con ustedes, quien yo quiero ser cuando sea grande, el padrino de la astrología en Puerto Rico, el señor José N. García. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un inmenso placer y esto ha sido para mí una gran sorpresa porque sé que tú has estado trabajando fuertemente en el desarrollo de todo este concepto de la astrología védica y sobre todo desde aquí, desde Puerto Rico. Así que para mí es un inmenso placer y un saludo para todos los seguidores y los estudiantes y tu grupo de trabajo. Muchas gracias, maestro, de verdad. De verdad el honor es mío de que usted haya accedido a esta entrevista porque yo me hice la carta con usted. Yo he ido a diferentes conferencias que usted ha dado a través de los años y de verdad que lo tengo en una gran estima, ¿verdad? Como pedagogo y como investigador y sobre todo como una lumbrera aquí en Puerto Rico y de hecho en Hispanoamérica completa. Y yo quería hacerle esta entrevista, primero que nada, para saber de su trayectoria, conocerlo usted y también conocerlo como astrólogo, para que otras personas que estudien la astrología védica de la India y la astrología en general conozcan de una persona que ha tenido, como decimos aquí en Puerto Rico, bastante calle. y, y señor García, empecemos desde el principio. ¿Cómo usted, un hombre hispano, cómo usted terminó en este mundo de la astrología védica y el mundo esotérico, ¿verdad? Que es tan heterogéneo a nuestro trasfondo inmediato y nuestra cultura inmediata hispanoamericana aquí en la isla del encanto Puerto Rico? Bueno, mira, Fernando, esta historia se remonta pues a mi adolescencia, ¿verdad? Yo siempre tuve un interés por los temas esotéricos, un poco motivado por mi padre. Mi padre, aun cuando era un católico practicante, y mi madre también, pero mi padre siempre tuvo mucha curiosidad por todo lo esotérico y por el mundo oculto, y yo tuve una infancia con muchos problemas de salud, respiratorios, digestivos, y yo pasaba muchos días enfermo, ¿de acuerdo? Y mi mamá pues era de las mamás antiguas que pues no puede salir y me dejaba en el cuarto. Entonces mi papá me traía libros, ¿verdad? Y yo comencé a leer de todo. Comencé a leer de todo pues porque yo tenía dos opciones, entonces no había televisores en los cuartos y mi papá, yo tenía que esperar que mi papá llegara de noche, que dicho sea de paso, él era técnico de radio y televisión, para que moviera el televisor para el cuarto, entonces podíamos ver televisión todos. Pero durante ese tiempo se comenzó a despertar mucho mi interés. Sucedió que yo tenía unas primas que
estaban muy interesadas, y era la época del Obsa en Rampa, para allá para la época de los 70. Y me dan un libro, a todo esto, Fernando, yo es reacio a aceptar el tema de la reencarnación. Un momento dado yo pienso en convertirme en sacerdote. Yo tengo unas batallas campales con un tío mío que era masón y con la otra, con miembros de mi familia. Pero un día esta prima me presta un libro de Lobsang Rampa, el famoso Tercer Ojo, y algo hizo clic dentro de mí. Y comencé a interesarme por la filosofía oriental. Yo estaba estaba en el proceso de transición hacia la universidad, estaba pasando por un proceso como de ateísmo y de incredulidad, pero ese libro me despertó. Comencé la búsqueda y sucede que yo entro a la universidad en el año 1973 y aproximadamente en el año 1976 unos amigos me empiezan a hablar de la Orden Rosacruz. Y me invitaron porque yo había caído en una escuela, en ese proceso de búsqueda, me habían invitado a una escuela que supuestamente era de parapsicología, pero acabó siendo una escuela de espiritismo. Yo fui, pero no me gustó. Y entonces los amigos me empiezan a hablar de la Orden Rosacruz Amor, ¿verdad? Para hacer la distinción. Y uno de mis amigos me decía, mira, envía la solicitud, envía la solicitud, envía la solicitud. Y yo pues, postergando el proceso, y uno de ellos le envió por mí. Y me llegaron mis lecciones, mis monografías, yo comienzo a hablar, comienzo a estudiar, y comienza a despertarse una efervescencia, y me da la oportunidad de conocer a un personaje que fue importante en mi historia, que se llamó Armando Font de la Jara, que es donde comienza mi historia como astrólogo. Porque Armando Font de la Jara, quien fue el primer gran maestro de la división hispanoamericana de la Orden Rosacruz Amor, fue discípulo de Alan Leo. O sea, él estudió directamente con Alan Leo por 18 años. Pero ajá, fue cuando Alan Leo ya estaba bien viejo, ¿verdad? No, porque yo conozco a Armando Font de la Jara cuando tenía 84 años. Ah, ok, ahí encaja. Así es que Font de la Jara, en su juventud, en las primeras 3 décadas del siglo XX, estudia con Alan Leo. Wow. Y estudia 18 años con Alan Leo. Y él hace el equivalente a un doctorado en astrología. Y en esa época, en el año 1976, cuando yo entro a la Orden Rosacruz, hago un vínculo con Armando Font de la Jara. Inmediatamente yo me convierto en oficial dentro de la Orden Rosacruz. Y un día me dicen mis amigos que el viejo, como nosotros le decíamos, porque ya era un hombre de 84 años, iba a comenzar a enseñar astrología. Pero realmente, Fernando, yo no tenía un interés porque recuérdate, esa era la época de Walter Mercado, esa era la época de Luisito Benjamín aquí en Puerto Rico, y yo veía la astrología como un entretenimiento, pero había una cosa muy interesante, y era que cuando yo escuchaba a una persona hablar de astrología, a mí me llamaba mucho la atención y me emocionaba. Y yo tenía 2 personas, la mamá de un amigo y una persona que yo consideraba como si fuera un padre simbólico que sabía mucho de astrología. Y yo lo oía hablar y me entusiasmaba, o sea, me gustaba escucharlo. Y estos amigos me invitan, ya yo estaba en la universidad, y me invitan, de hecho, en esa época ya yo estaba comenzando mi maestría en psicología, yo estaba en el proceso de transición hacia la escuela graduada, y me dicen que el viejo iba a empezar a dar unas clases en su casa. Y yo fui, y de hecho, una de las personas quien me invita a esa clase fue una persona a quien yo admiro mucho, que es el señor Rafael Mojica, quien fue durante mucho tiempo el segundo en mando de NOAA en Puerto Rico. Para las personas de otros países que no conozcan, esa es la oficina del negociado del tiempo que se llama la Administración Atmosférica y Oceánica, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y fuimos a una clase, éramos un grupo muy pequeño, casi todos formados por profesionales, muchos de ellos ingenieros y abogados que
que fueron a estudiar. Y esa noche, lo que yo escuché me impactó. Y sobre todo porque cuando yo vi cómo una carta natal podía describir en una forma tan profunda y tan clara la personalidad de uno, etcétera, yo quedé fascinado. Y el asunto fue que yo me quedé estudiando con él un periodo de 11 años, porque sucedió que en el año 1980 la Orden Rosacruz me lleva a la sede central para que yo fuese el director del editorial hispanoamericano y para prepararme para convertirme en conferencista internacional de la Orden. Yo tenía escasamente en ese momento unos 27 años. Así es que voy a San José, California, me convierto en el director del departamento de editorial hispanoamericano, pero eventualmente se me da el cargo de conferencista internacional y profesor de la Universidad Rosacruz, y me convierto en profesor de Cábala de la Universidad Rosacruz. Pero ¿qué pasa? Que Armando Fondela Jara era el gran maestro emérito y yo tenía el título delegado del gran maestro. Así es que él y yo viajábamos juntos. Wow. Así es que yo podía viajar con mi maestro de astrología. Entonces, eso enriqueció mi proceso de educación dentro de la astrología, porque nosotros, por cada vez que nosotros viajábamos a una actividad internacional, yo era la persona encargado de llevarlo, y entonces pues nosotros teníamos la oportunidad de, mientras viajábamos, estudiábamos, yo estudiaba con él, yo hacía preguntas, y entonces era viajar con tu gurú, ¿de acuerdo? Viajar con tu maestro, ¿no? Muchas aventuras, me imagino. Claro. Wow. Entonces, pasaron los años, yo estuve trabajando con la Orden, yo estaba a cargo de México, Centroamérica, el Caribe, los Estados Unidos, viajaba a Venezuela, yo viajaba constantemente, y era no tan solo profesor de Cábala, yo tenía todos los años que ir a la Universidad Rosario a enseñar Cábala, sino que también hacía mis funciones como legado del Gran Maestro, conferencista internacional, y era también iniciador de la Orden Martinista. En ese proceso, en que yo estoy vinculado con la Orden Rosacruz y mis responsabilidades dentro de la organización, conozco a un personaje que está en esta entrevista con nosotros, aunque no visible, que se llama Héctor Totti. Y Héctor Totti era un oficial de la Orden Rosacruz aquí en Puerto Rico de la misma manera. En ese momento Héctor trabajaba con las farmacéuticas, era gerente general y fue gerente general de farmacéuticas importantes en Puerto Rico, pero era estudiante de astrología también. Y eso nos unió porque teníamos intereses comunes, aparte de que él me coordinaba cuando yo venía a Puerto Rico y creamos una amistad inmediatamente, y él había estado estudiando astrología por su cuenta. Yo obviamente estudiaba con Armando y en un momento dado comenzamos a unirnos, ¿verdad? Y compartíamos este conocimiento juntos. Y Armando, ya muy anciano, ya un hombre como de 90 años, me pide que yo me haga cargo de los grupos de estudio, ¿verdad? Para que tú veas la capacidad de Fondela Jara. Fondela Jara calculó por trigonometría las tablas de casas para cada pueblo de Puerto Rico a mano. Tomando de punto de partida la fundación de los diferentes cabildos. ¿O? No. Él lo que hizo fue que las tablas de casillas que establece las casas astrológicas, ajá, él las calculó para cada pueblo. ¡Wow! O sea, ok, exacto, ya entiendo. O sea, para cada pueblo. Entonces, a mano. O sea, y vuelvo y te repito, Fernando, yo no conozco en América Latina y en los años que yo llevo viajando por el mundo, hasta que comencé a relacionarme con la gente de la India, una persona que haya completado un doctorado en astrología. Obviamente, el mérito de Alan Leo, como padre de la astrología moderna y dentro de la escuela teosófica, es que Alan Leo es el primero que trata de introducir dentro de la astrología occidental los conceptos de la astrología védica. Correcto. Tengo entendido que fue al final de su vida, que ya después de todo el trasfondo teosófico, al final intentó por sus viajes a la India. Claro. Y habían tres personajes muy interesantes en la época de Leo,
Uno de ellos fue Queiroz, ¿verdad? El famoso quirólogo y también numerólogo. Y el otro, Cefarial, que también era astrólogo. Pero Cefarial se concentró más en la astrología y los conceptos herméticos y la astrología egipcia. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido al vínculo que Armando tuvo con él, Armando tuvo con Leo, y con la esposa Betsy, que era la esposa de Alan Leo, ellos desarrollaron una amistad y eso le permitió a Armando adquirir muchísimo conocimiento de Leo. De hecho, hay una anécdota que cuenta Armando, que dice que cuando él termina sus 18 años y su tesis doctoral, oye esto, su tesis doctoral, y envía su tesis y se le da el título de doctor en astrología, Alan Leo le dice, Armando, quiero que sepas que nada de lo que Betsy y yo te hemos enseñado es cierto. Lo único que es cierto es la astrología esotérica y esa la tienes que estudiar por ti mismo. Y le dijo dónde tenía que estudiarla. Así es que es interesante porque yo tuve la oportunidad de heredar muchos de los documentos de lo que fueron sus estudios y lo que fueron sus diagramas, que él hacía a mano durante todo ese tiempo, ¿verdad? Cuando él muere, pues yo heredo parte de sus escritos, ¿de acuerdo? De hecho, Fernando, yo traté de que Armando, que cuando yo lo conocí ya tenía 60 años de experiencia en la astrología. Increíble. Yo traté de que escribiera un libro, pero él nunca quiso escribir y yo lo que hice fue un día, traté de engañarlo, haciéndole una pequeña entrevista para convertirlo en un libro, pero él me descubrió que yo lo estaba grabando y lo que hizo fue que empezó a llorar. Y entonces, Wow. de vergüenza. ¿Cómo tú quieres que yo escriba un libro? Tú sabes. Entonces, el asunto es que, bueno, pasó el tiempo y Héctor y yo estudiábamos y compartíamos conocimiento. En un momento dado, Héctor me dice, José, ¿por qué no hacemos algo con la astrología? ¿Por qué no compramos unos programas? Imagínate, yo aprendí a mano, hacerlo todo a mano. O sea, que era la época de cálculos a mano. Yo te estoy hablando de 42 años atrás. Los ingenieros que estaban en el grupo programaron unas calculadoras Texas Instruments para nosotros poder hacer los cálculos de los movimientos planetarios, pero el viejo los hacía de memoria. Por ejemplo, el viejo nos decía, ok, calculen el movimiento de Mercurio para el día de hoy. Y nosotros acá haciendo, uno a través de álgebra y el otro utilizando las tablas de logaritmo, y él tenía la contestación, nos las decía. Y si nosotros veníamos y decíamos, eso está incorrecto, lo hacía todo mentalmente. Y conocía, Fernando, los movimientos de cada planeta en el sistema solar. Él hizo unos relojes, que dicho sea de paso, el zodiaco que tú tienes a tu espalda, él hizo un reloj que medía el movimiento del Sol diariamente, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que en un momento dado, Héctor me dice, vamos a hacer algo con la astrología, ¿y por qué no compramos unos programas y los traducimos? Pero yo como que no me veía siendo astrólogo, ¿de acuerdo? ¿Usted era psicólogo durante todo este trayecto? Claro, yo trabajaba, primero yo trabajé con el gobierno, que aquí con los programas federales en Puerto Rico, y luego me contrataron para ser director de un programa de psicología, un departamento de psicología dentro de un proyecto federal que corría el municipio de Toa Baja, y entonces me contrató la Orden Rosa Cruz, pero en el interín yo fui asesor como debido a que nosotros trabajábamos con propuestas federales de instituciones benéficas en Puerto Rico y demás. Bueno, el asunto es, pues yo no soy clínico, mi área es investigación. Ok, académico, ya. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces Héctor comienza a hablarme de que por qué no compramos estos programas. Fue cuando empiezan a salir al mercado las primeras computadoras, que era una Commodore y con unos programas, con unos floppy disks que se metían y se hacían la mitad de los cálculos. Y entonces para nosotros era fabuloso porque nosotros era a mano, era con efemérides y tablas de casilla, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el asunto es que entonces yo creé un grupo, parte de los estudiantes de Armando, pues se iban a estudiar conmigo por las noches, y yo los reunía, las clases con Armando eran los miércoles, así que yo instituí un grupo los miércoles para que él pudiera descansar, ya estaba muy anciano. Y en un momento dado me contrata la Orden.
Así para es que, viajar, para viajar por viajar. Hispanoamérica. Claro, entonces yo viajaba, mi programa era de 10 meses, o sea, yo viajaba 10 meses al año, descansaba 2, en los cuales en algunos de los viajes me acompañaba él. Y obviamente cuando yo venía a Puerto Rico, pues me reunía con él. Entonces, ¿qué ocurre? Que se acaba mi contrato con la Orden en el año 1985 y da la causalidad que Héctor había ido con su esposa a estudiar conmigo, a tomar el curso conmigo en la Universidad Rosa Cruz, y es cuando mi jefe me llama, el secretario supremo de la Orden, y me dice, bueno, José, pues se terminó el contrato, no podemos continuar con el equipo de conferencistas, éramos 4 conferencistas que trabajábamos por el mundo. Así que tú me dices si te detienes aquí, tomas tus vacaciones o si sigues hasta diciembre y de ahí pues terminas tu contrato. Y le digo, no, pues déjeme terminar en diciembre. Y yo invito a Héctor, nos vamos a almorzar y vengo y le digo, mira Héctor, se terminó mi contrato, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, la astrología. ¿De acuerdo? Wow. Me vengo para Puerto Rico, comenzamos nosotros a crear qué es lo que vamos a hacer. Yo lo que quería dar clase, yo no quería consultar. Ya yo llevaba, pues, este año, yo te estoy hablando del año 1985, yo había comenzado a estudiar astrología en el año 1976, Armando estaba vivo todavía, y entonces yo lo que hice fue que nosotros montamos una oficina y creamos la primera escuela de astrología formal en Puerto Rico. Wow. Y entonces esa escuela se llamó, bueno, el instituto se llamaba IDESA, que era el Instituto de Estudios y Experimentación Astroquímica, una cosa así era, y se llamaba Astrocosmos. Y para nuestra sorpresa, cuando abrimos la primera clase, cuando comenzamos la primera clase, que dicho sea de paso, pues ocurrieron una serie de incidentes muy curiosos que ya mismo te voy a contar. Yo nací en ese año, por si acaso, en el 85. Okay, entonces, ¿qué pasa? No, ahí es que uno se da cuenta que uno está viejo, Fernando. Eso es relativo, eso es subjetivo. Bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Que comenzamos, yo en ese momento, pues la gente pues no me conocía aquí, me conocían a nivel, claro, me conocía aquí los grupos de Rosa Cruces, pero la gente no me conocía aquí a nivel como astrólogo ni como nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que comenzamos a dar clases, comenzamos con un grupo bien pequeñito, Wow. pero yo no quería consultar. Y un buen día, una persona, que voy a revelar el nombre porque no importa, una bailarina aquí muy famosa en Puerto Rico, se llamaba Sarita Ayala, que era mi estudiante. Okay. Me dice Sarita, pero ¿cómo es posible que tú seas nuestro maestro y tú no quieres consultarnos? El Y yo le dije, destino llamando a uno. Está bien, pues vamos a consultar. Entonces, nosotros teníamos una oficinita bien pequeñita en Miramar, y yo comencé a consultar a la gente, obviamente, esto estoy hablando de astrología occidental, ¿verdad? Y entonces, pues yo comencé poco a poco a consultar a la gente, entonces todos mis estudiantes empezaron y se empezó a correr la voz, ¿de acuerdo? Porque aquí había muy pocos astrólogos o ningún astrólogo trabajando a nivel profesional. O sea, aquí habían 4 o 5 personas, había un grupo de personas que se reunían también en el mismo edificio que nosotros, pero eran como amateurs, o sea, ninguno estaba trabajando profesionalmente. Bueno, el asunto es que comienza a correrse la voz y hay un incidente muy interesante que te voy a contar. Sucede que yo comienzo a hacer radio, a hacer un programa de radio con una productora de radio muy famosa aquí que se llama Tinita Reyes, y comenzó la voz a correrse. Era un programa que se llamaba La Batalla de los Sexos y eran los sábados, y entonces nosotros comenzamos a hacer unos seminarios que hacíamos una vez al mes, empezaron a llenar los seminarios, la gente empezó a conocerme, pero ocurrió un incidente, fue los astrólogos que compartían conmigo el edificio, o sea que estábamos en el mismo edificio en Miramar, fueron invitados por Luis Francisco Ojeda. Para las personas que no conozcan, es un periodista puertorriqueño que ha tenido muchos talk shows aquí. Pero ellos, a pesar de ser gente muy buena, muy diestra en astrología, ahí estaba don Pepe Curet y estaba una muchacha que se llama de apellido García también. Bueno, anyway. El asunto es que, pero ellos ese día, algo pasó, Fernando, como que no pudieron comunicarse, le dañaron las computadoras, se le trancaron las computadoras. Y yo tenía una señora que era mi asistente y mi ayudante, una señora ya mayor, que yo la quiero muchísimo, todavía está viva,
se llama doña Rosa Fernández, estaba viendo el programa ese día y llama a Otto Oppenheimer y le dice, mira Otto, que es el productor del programa de Ojeda, le dice, ¿por qué tú no invitas a mi profesor de astrología para que vaya al programa? Wow. Yo voy a una entrevista guapa, o sea, no una entrevista de televisión, sino que Otto me dice, pues vengan acá para sentarnos a hablar. Y yo vengo y le digo a Ojeda, ¿tú te atreves que yo te haga tu horóscopo en el aire? Y entonces me dice, pues claro. Entonces, vinimos, le pedimos la información, Rosa dibujó una forma magistral en una cartulina el horóscopo de Luis Francisco Ojeda, yo puse todos los tránsitos y la progresión, es verdad, de acuerdo con la astrología occidental, y yo leo por primera vez un horóscopo en el aire en vivo. El impacto fue tan grande que las llamadas duraron más de 3 meses. Wow. Y eso comenzó una bola, ¿de acuerdo? Eso comenzó una bola. Y esa bola pues hizo que eventualmente pues yo comenzara a hacer televisión aquí en Puerto Rico, comencé a hacer un programa con Johanna Rosalí, Braulio Castillo Hijo, que se llamaba Contigo Hoy, entonces yo tenía sesión los miércoles de astrología. Y entonces eso comenzó a correr la bola y comencé yo a aparecer en los medios, yo que quería mantenerme así como medio en el anonimato, se empezaron a llenar las clases de astrología, y entonces la escuela se convirtió en un éxito. Había un mes, una sesión, por ejemplo, nosotros teníamos 3 niveles que dábamos, la astrología básica, la astrología progresada o el pronóstico astrológico, un semestre se llamaba la síntesis y otro se llamaba la clínica, donde yo tomaba a los estudiantes y los pasaba por un proceso donde ellos tenían que traer su horóscopo y tener un cliente y consultar frente a mí para ver si estaban haciendo. Bueno, Genial. pero se hizo una escuela formal. Wow, era una escuela increíble. formal. El asunto es que muere Fon de la Jara a los 95 años. El señor García, el Fon de la Jara era puertorriqueño. Claro, de Vega Baja. Wow. Claro, de wow. Vega Baja. O sea que hay un legado desde Alan Leo a este caballero, a usted directo. Claro, es increíble, claro, yo no sabía eso. Claro, Wow. era, mira, y aquí había un astrólogo, aquí en Puerto Rico había un astrólogo que se llamaba Somersil, y era una persona de las islas. Y Somersil escribió incluso libros de astrología, se conocían. Entonces, el asunto es que en un momento dado muere Armando y yo había escuchado de la astrología védica. Y yo vengo y le digo a Héctor, nosotros deberíamos de estudiar astrología védica. Y disculpe, caballero, ¿de dónde había escuchado de la astrología védica? Lo que pasa es que nosotros habíamos comenzado a estudiar una tradición que se llamaba la tradición del Agni Yoga, y en la tradición del Agni Yoga se hablaba de Shambhala y se hablaba de la tradición del Kala Chakra. Y uno de los grandes académicos o eruditos dentro del Kala Chakra fue el hijo de Nicolás Roerich, se llamaba George Roerich. Okay. Y él dice en uno escrito que para poder entender la doctrina del Kala Chakra había que saber astrología védica. Y entonces yo le digo a Héctor, pues hay que estudiar astrología védica. Oye esto, el asunto es que nosotros pensábamos que porque nosotros teníamos una base de astrología occidental, esto iba a ser fácil. Así que Héctor y yo mandamos a buscar, Fernando, todos los clásicos. Wow. Nosotros compramos el Yata Kapariyata, nosotros compramos el Sara Bali, nosotros compramos toda la literatura. Entonces, nos sentamos a estudiar los clásicos, empezando por el Yata Kapariyata. Y no entendíamos. Pero, espere, ¿usted compró las traducciones al inglés o estaban ya leyendo el sánscrito? Claro. Yo ya en el 81 yo había comenzado a estudiar sánscrito. Pero, ¿qué pasa? Pero obviamente habían cosas que no entendíamos. Y aquí y nunca llegaron los libros de Bibi Raman, usted no... No, eso fue después, ok. Pero ¿qué pasa? Que nosotros compramos los clásicos, se compraron algunos libros de Bibi Raman para nosotros tratar de entender, pero el buen karma, nosotros habíamos traído a Puerto Rico desde Venezuela a un maestro que se llamaba Kesha Babat. Okay. Kesha Babat fue un catedrático o de origen nacido en Mangalore, de origen indio, obviamente, que lo trae la Universidad de Cumaná a
dirigir el departamento de botánica de la Universidad de Cumaná, pero Kesha Babat era un yogi. Y él se ganó fama en Venezuela porque este hombre se paraba debajo de un árbol y él veía 250 pacientes sin tocarlos, simplemente a través de sus capacidades yógicas, él diagnosticaba y entonces recetaba sin cobrar un solo centavo. O sea que él era un yogi. Claro. Él era un yogi, pero era profesor a la misma vez. Sí, él era el director del departamento de botánica de la Universidad de Cumaná. Y entonces, a mí me hablan de él en Venezuela, me hablan de este hombre con estas cualidades tan maravillosas. Yo voy a Cumaná a dar el curso de Cábala, y me encuentro en Cumaná a su mejor amigo, porque en ese momento él estaba en la India. Yo no lo pude conocer en ese viaje. Y el asunto es que le digo yo al doctor Mariano Ortiz, con el que yo tenía hemos tenido un vínculo toda la vida, y le digo, mira Mariano, hay este personaje que vive en Venezuela, que este hombre es un hombre tipo fabuloso, él ha creado un sistema adaptado, lo que hizo fue que adaptó el Ayurveda a la flora tropical del Caribe, ¿de acuerdo? Y entonces, Fernando, él empezó a viajar a Puerto Rico y nosotros lo ayudábamos, Héctor y yo lo ayudábamos en su consulta, y un día yo agarro una página del Yata Capariyata y le digo, oiga doctor, ¿qué significa este término? Es el capítulo del Yata Capariyata donde se habla de los tejidos y los sabores de los planetas. De los datos, de los tejidos. Exactamente. Y entonces me dice, ¿por qué, José, usted no trae al doctor Krishna Bhatt de la India? Él es un experto. Él es un experto en astrología, más él es un yogi. Tráigalo a Puerto Rico. Yo, pues hágame el contacto. Así es que nosotros traemos por primera vez a nuestro maestro de astrología a Puerto Rico y entonces él vino a hacer una certificación, a certificar a las personas en yoga terapia y comienza a enseñarnos astrología védica. Wow. Este hombre fue un monje de Sringeri Matam, o sea, en su juventud entró a Sringeri Matam como un brahmachari, y se educa en el Sringeri Matam, pero luego de él completar su educación tradicional, hace un doctorado en física y en astrofísica. Pero aparte de eso, él estudia en la Universidad de Mysore, estudia astronomía clásica y viene de la tradición de Kerala, de la tradición astrológica de Kerala. Y él comienza a viajar a Puerto Rico, ¿de acuerdo? Él estuvo un tiempo aquí, comienza a viajar, entonces nos daba clases formales. Ya cuando él venía más bien a trabajar con la cuestión del yoga. Yo me reunía con él me daba tareas y yo fui progresando y nosotros fuimos entendiendo. Entonces, utilizando obviamente las cosas que él nos dejaba, las tareas que él nos dejaba, los libros de Raman, nosotros comenzamos a trabajar con la astrología védica. Así es que el doctor Bhatt, Krishna, o sea, el maestro de astrología, se regresa a la India después de un tiempo. Él se envuelve en la creación del Departamento de Estudios de la Ciencia de la Conciencia en la Universidad de Mangalore, y entonces ya no lo vimos más, ¿de acuerdo? Hasta el 2012. En el 2012, yo reanudo mi contacto con él. Y él vino a Puerto Rico. Y él vino a Puerto Rico. Yo estuve ahí, sí, recuerdo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces en el 2012, yo recuerdo que en una llamada telefónica que yo le hago a la India, yo le digo, mire, yo necesito a mi gurú otra vez. O sea, yo he estado durante todo este tiempo, yo necesito que usted vea lo que yo he logrado, lo que yo sé. Y entonces me dijo, bueno, pues porque hazte una cosa, vente a la India. Wow. Vente a la India, yo te veo, vemos lo que tú has hecho. Y entonces, ¿por qué no creamos un instituto? ¿Por qué no creamos una universidad? Ahora que yo me retiré de la universidad y yo sé cómo se hace la cosa, y entonces yo voy a la India con un grupo de 12 personas, me siento con él se sentó conmigo, trabajamos juntos en consulta, él vio lo que yo estaba haciendo, pues obviamente pues él consultaba y yo lo traducía y consultábamos juntos, así es que eso fue una experiencia de básicamente 2 semanas espectaculares
con él, ¿verdad? Y después él vino a Puerto Rico. Y luego él se retiró, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue que hemos continuado. Entonces, pues ahora estamos trabajando con sus discípulos, y estamos trabajando con un maestro de astrología de la India, que fue discípulo de Krishna Bhatt, que se llama Mahabaleshwara Bhatt. Es de la misma familia, Okay. ¿de acuerdo? Es de la misma familia. La familia Bhatt es una familia tradicional que son o médicos ayurvédicos o astrólogos. Y entonces, de hecho ahora, cuando yo llevé en septiembre del año pasado a los estudiantes, llevamos 21 estudiantes a la India, pues entonces las clases de astrología y de Vastu las dio Mahabaleshwara Bhatt, que es un maestro tradicional. Él viene de una línea tradicional y entonces ahora nosotros regresamos en el mes de octubre, y otra vez, entonces pues tenemos cursos más avanzados y lo que estamos haciendo es para los estudiantes, se les da unas clases para que puedan entender porque es interesante, Fernando, porque estos maestros de esta escuela, básicamente ellos son educados en sánscrito, ellos solamente hablan o sánscrito o hablan kannada, muy poco inglés o no inglés. ¿Y esto es en qué ciudad? En Mangalore, Mangalore. Entonces, con Mangalore colinda con Kerala, pues entonces, por ejemplo, el padre de uno de estos maestros es un astrólogo profesional, trabaja en Kerala. Este muchacho, que es un hombre joven, Mahabaleshwara Bhatt, es también un astrólogo profesional, y son educados, como te estaba diciendo, son educados en sánscrito y obviamente pues las clases pues las tenemos que traducir para los estudiantes de habla hispana, ¿verdad? Los que hablan inglés, ¿verdad? Pero anyway, de todas formas, la idea es que nosotros lo que queremos es que por primera vez se establezca un nivel doctoral de astrología para las Américas. ¿De acuerdo? Y estamos trabajando, se confecciona un currículo para eso, y entonces ya se tiene el currículo para un doctorado en ciencias yógicas y ahora estamos trabajando con los currículos para entonces eventualmente comenzar a dar las clases para que sean certificadas a nivel universitario. Y este va a ser el renacimiento de Astrocosmos, de esa escuela de los 80. Ya no se llama Astrocosmos, ¿verdad? Porque ahora se llama el Instituto Internacional de Investigación de las Ciencias Védicas. Y entonces, pues estamos adscritos al Instituto de Yoga Vashishta de la zona de Mangalore, pero también vamos a comenzar a trabajar con las universidades de la India para que ellos acrediten los grados universitarios, y estamos también en conversaciones con el EDP University a nivel local, que ellos están ya interesados en trabajar con nosotros para comenzar a ellos acreditar los grados y luego nosotros convertir este instituto en una universidad formal. Ese es el asunto. Y nosotros, pues, obviamente, preparar instructores que puedan enseñar en español, ¿de acuerdo? Porque es la idea detrás de todo esto. Así que a lo largo de todos estos 40 y pico de años en la astrología y en una práctica profesional de 32 años, ya yo he visto casi 49,000 personas en consulta. ¡Wow! Pues wow. Entonces, pues ya te puedes imaginar, yo he hecho como 3 intentos de escape, pero como que no puedo. Así es que... Tres intentos de cesar de hacer consultas, ¿usted dice? Sí, de hacer otra cosa que no sea esto, pero que no puedo. Cada vez que yo digo o que me voy a retirar o que me voy, el último intento fue en el 2005. Eso fue hace bastante ya. Me contrató una compañía de la India, precisamente para una compañía, la segunda después de la Gillette, se llama Supermax. Pero ellos querían que yo fuera el in-house astrologer de ellos, pero al mismo tiempo director del departamento de recursos humanos. Veo. Pero no funcionó porque los salarios no eran los adecuados, pero lo interesante del caso es que cada vez que yo intento salirme del juego, algo me jala, ¿verdad? Dentro del asunto, y entonces me involucra más.
Pero me imagino que ahora sí va a estar súper involucrado cuando se dé este proyecto, sin duda Sí, alguna. no, de hecho, ya el proyecto se dio. De hecho, el lunes tenemos reunión con el CUNY, que es la universidad que está trabajando con el programa para comenzar los programas pilotos. Lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar los sistemas de dar clases por internet, y donde los maestros de la India se van a involucrar con nosotros en las clases, porque yo soy una crítica que me han hecho algunos de mis amigos, ¿verdad? Yo soy un tradicionalista extremo, ¿sabes? Entonces, y tal vez lo que le ha gustado a la gente, a los maestros y a los colegas astrólogos en la India es eso, ¿verdad? Que yo me ciño a la tradición y de hecho cuando Krishna Bhatt en el 2012, el gurú de astrología, yo fui con él, pues, y él me presentaba donde los otros astrólogos, pues, él se llenaba la boca diciendo, pues, que yo había estudiado todos los clásicos, ¿verdad? Porque para ellos eso es muy importante. Claro. O sea, para ellos es muy importante que uno estudie los clásicos directamente, ¿verdad? Así es que esa es la historia de toda esta trayectoria que yo a veces no la creo, Fernando, porque una vez en una entrevista que me hicieron en Panamá, me pregunta la periodista, no, perdóname, la entrevista fue en República Dominicana, me pregunta la periodista que cómo yo me defino. Y yo le dije que como un atrevido. Porque yo soy un atrevido, o sea, y entonces yo le contaba a Héctor que cuando yo estuve en el 2012 con el profesor Bhatt, ¿verdad? Con el doctor Bhatt, pues él me presentaba a los astrólogos de los templos, ¿verdad? Cada templo tiene su astrólogo y tiene su calculador de calendarios. Claro. Y entonces, pues, íbamos a los templos y decía, no, él es mi discípulo y él ha leído esto y ha leído lo otro. Y decía, qué bueno que ese tipo se ponga a hacerme preguntas, ¿tú sabes? Porque y en sánscrito, porque cuando le va a preguntar le van a decir que recite los shlokas en sánscrito. Exacto, no, y hay una cosa interesante, es que cuando yo le pido a Krishna Bhatt por primera vez que me enseñe, él estaba dando una clase de yoga y yo me acerco a él y le pido que me enseñe astrología, ¿verdad? Y él se para en una pierna. Él es yogi, o sea que él le tuvo que haber dicho un montón de cosas a usted. Y entonces, pues, él, porque los dos son yogis, los dos eran yogis. Wow. Y pues, obviamente fue discípulo, o sea, el doctor Krishna Bhatt fue discípulo de Krishnamacharya, que fue el creador de la Ashtanga Yoga. O sea, el que populariza la Ashtanga Yoga, el discípulo de Krishnamacharya, que se llamó Patabi Joyce, y él es el tercero en línea. Entonces, él se para en una pierna y me enseña los callos que él tenía en la parte del lado del filo del pie. Okay. Y me dice, estos callos fueron estudiando 7 años, 8 horas al día, sentado frente a mi maestro. Si tú estás dispuesto a esto, yo te enseño. ¿Y usted dijo que sí? ¿Qué tú le vas a decir? Que no. Pues tiene que enseñar los callos, entonces los pies. Entonces ahora cuando yo estuve en el 2012, porque él rehusaba, ¿verdad?, las responsabilidades de que, por ejemplo, yo decía Guruji, entonces pues él no le gustaba. Y entonces estamos sentados consultando, ¿verdad? Y entonces pues hay en la tradición nuestra, pues ahí el gurú transmite un mantra, ¿verdad? Para que tú... El mantra personal. Exacto, para que tú mejores tus cualidades como astrólogo, ¿verdad? Y ese es su yapa personal que usted tiene que decir toda su vida. Exactamente, como astrólogo. Y entonces, pues, yo espero que estemos solos después de la última consulta y yo le toco los pies y vengo y le digo, ahora yo le suplico que me dé mi mantra, ¿verdad? Así es que él no pudo negarse. Entonces, pues obviamente, pues ellos en la tradición nuestra, pues no tan solo el gurú transmite un mantra, sino que le enseña a uno dónde en los clásicos están los mantras que se recitan para mejorar las cualidades astrológicas. Okay. Porque están escondidos. O sea, por ejemplo, en el Surya Siddhanta, el primer verso, el primer shloka del Surya Siddhanta es un mantra.
el primer verso del Brihad Jataka de Varaha Mihira es un mantra. Y el segundo verso del Prashna Marga es otro mantra. Veo. Entonces, esos mantras se repiten para uno poder trascender la técnica, es como ellos le llaman. Claro, para que se abra el Jyotirvidya y pueda... Para trascender la técnica. Y entonces, pero la otra cosa es la bendición del gurú. Claro. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que a la salida de, cuando nosotros ya veníamos para América, entonces, pues, en una parte, pues, entonces él me dijo, pues, que a partir de este momento que tu práctica florezca. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, pues, eso es la tradición y es la razón por la cual yo enfatizo tanto, Fernando, la importancia de tener un gurú. ¿De acuerdo? Y aún, por ejemplo, en el caso mío, después de 30 y pico de años de estudio, sentado yo al lado de él, me dijo, bueno, ya tú sabes el 50%. Como dicen que la astrología es un océano de experiencia y toma varias vidas a maestrar. Sí. Claro. O sea, que esto es un océano y entonces cuando uno ve estos astrólogos tradicionales trabajar, ¿verdad? Yo tuve ahora en la India la oportunidad de trabajar, incluso el maestro que estaba enseñando, con el que yo estuve consultando, me dijo, yo le pedí que me llevaran de su gurú. ¿De acuerdo? Y me dijo, pues vamos y duermes esta noche en casa y te quedas con el maestro, porque esa es la cosa, ¿verdad? El tú poder tener contacto y verlos trabajar. Claro. Que es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en Occidente. ¿Qué experiencias más invaluables, caballero? O sea, la idea de que usted tiene esa trayectoria y ese linaje de Occidente con este linaje de Oriente, lo hace sin duda alguna un astrólogo bastante singular. O sea, ¿el doctor Krishna Bhatt todavía está con nosotros? No, él está vivo. O sea, Keshava murió, el que me conectó con él, Keshava murió, él está vivo. Lo que pasa es que después que él sembró la semilla del instituto, el primer ministro de la India, Modi, lo llama para establecer una serie de centros de investigación científica. Sí, porque Modi es bien tradicional, sí. Que él claro, sobre yoga. Y entonces, pues, él me pidió, o sea, él se retiró. Wow. De hecho, cuando él comienza el proyecto, él se había retirado porque él lo que quería era dedicarse a su práctica espiritual. Pero, entonces, es la razón por la cual nosotros ahora estamos trabajando con sus discípulos, que son todos doctores en ciencias yógicas. Yeah. Entonces, pues, estamos trabajando con él y con las personas que trabajaron con él. Ahora, mira qué cosa interesante, Fernando. Cuando en el 2012 nosotros llevamos al primer grupo a estudiar a la India con él, y el día de la graduación, la mitad del salón, o sea, una porción eran sus estudiantes y la otra mitad del salón eran todos científicos. O sea, estamos hablando de físicos, matemáticos, químicos, doctores en medicina, todos astrólogos, porque allá no hay el problema que nosotros tenemos, Fernando, de pensar que esto es una superstición. No, allá hombres de ciencia son astrólogos, y no tan solo eso, sino que el respeto que se le tiene a un astrólogo, ¿de acuerdo? O sea, el astrólogo se le trata en la India como un pandita, y obviamente aquí, pues tú dices, tú eres astrólogo, pues tú eres un tipo raro, tú sabes. Y cuando nosotros comenzamos, hace 42 años, pues tú sabes, pues tú eras un loco, ¿entiendes? O sea, por eso era que a mí me preguntaban, ¿y a qué tú te dedicas? Pues soy psicólogo, ¿sabes? O usted dice, o dice, yo me dedico a astrología, y la persona dice, yo tengo un telescopio en casa. Exacto. Y por ejemplo, obviamente, pues ya yo estoy más leído que el Quijote, ¿verdad? O sea, yo no puedo venir a decirle a la gente que soy psicólogo, porque todo el mundo me ha visto en Telemundo y en la televisión, ¿verdad? Pero usted es psicólogo, y dicen que el psicólogo que no sabe astrología es albañil, pero el psicólogo que sabe astrología es un ingeniero. Exacto. Está bueno, eso está bueno. Muy bueno. Así es la cosa. Así es que esa es la trayectoria fundamental de la trayectoria. Y caballero, o sea, tiene por un lado
la tradición Rosacruz, la teosofía, la astrología occidental, Alan Leo, o sea, el padre de la astrología moderna, también uno de los baluartes de la teosofía, y por el otro lado tiene toda la tradición védica. ¿No llegó un momento donde hubo algo de confusión? No, porque de hecho, Fernando, yo dije en el seminario que tú estabas que yo he estudiado todas las astrologías. O Por sea, eso. yo he estudiado astrología tibetana. De hecho, en este momento he vuelto a retomar la astrología tibetana por unos proyectos que hay con uno de nuestros maestros. Ya. Yo he estudiado durante muchos años astrología china. Exploré un tiempo la astrología cabalística, obviamente, porque fui profesor de cábala de la Universidad Rosa Cruz. He estudiado todo lo que ha sido la tradición islámica, la tradición persa. Estudié todas las obras de Ptolomeo y por ende todo lo que fue la astrología griega. Estudié todo lo que ahora la gente le llama astrología medieval, más astrología maya, más astrología azteca. De hecho, yo tuve aquí en Puerto Rico un astrólogo azteca que trabajó en mi oficina durante un tiempo, tipo excelente. Así es que yo he tenido la oportunidad de explorar para comparar los sistemas. Claro, como debe ser. Para comparar los sistemas. Y esto pues me ha permitido tener una óptica, y lo que yo hacía era que en mi práctica diaria, por ejemplo, durante el tiempo que yo estuve haciendo astrología, o sea, yo hacía astrología védica, yo lo que hacía era que tenía mis libros de astrología tibetana y comparaba lo que con el cliente que yo tenía de frente, lo que estaba diciendo la carta védica y lo que estaba diciendo la astrología tibetana, ¿entiendes? Entonces me permitía ver el elemento, y son elementos complementarios, siempre son complementarios. Aunque hayan zodiacos siderales y tropicales. Pero es interesante que los elementos son complementarios. Okay. O sea, y entonces pues eso me permitió practicar, o sea, poner en práctica todos los sistemas y verlos trabajar al unísono, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo yo escuché a uno de estos grandes maestros de la astrología védica decir que todas las astrologías parten de una misma fuente, solo enfatizan en aspectos distintos. Solo porque, por ejemplo, en la astrología maya se utilizan 22 signos, 22 grupos de estrellas, no 27 o 28 grupos de estrellas como nosotros utilizamos, ¿verdad? Pero es interesante porque eso me ha permitido a mí tener una óptica bien grande. De hecho, en estos días estaba yo leyendo a Jámblico, porque Jámblico trabaja con todo lo que es el concepto que se estudia también en el Surya Siddhanta, de que cuando nosotros hablamos de planetas, no solamente estamos hablando de cuerpos celestes, sino que estamos hablando de dioses, o estamos hablando de fuerzas inteligentes. Por eso lo manejaba Jámblico en relación a lo que es la astrología, lo que practicaban los egipcios. De hecho, la obra se llama Los misterios egipcios, ¿no? Que es la obra escrita por Jámblico. Así es que eso es interesante porque, por ejemplo, durante la época de Ptolomeo, o sea, cuando yo estudié el tetrabiblo, etcétera, etcétera, pues es interesante ver cómo está, igual que todos estos astrólogos, por ejemplo, de las escuelas islámicas, por ejemplo, Al-Mumazzar y todos estos astrónomos antiguos, porque hay una cosa que hay que saber, y es que durante, por ejemplo, la época de Varaha Mihira recibía en su casa tanto astrólogos persas como astrólogos egipcios, e intercambiaban conocimiento y se traducían las obras. Por ejemplo, los persas tradujeron el Brihad Jataka de Varaha Mihira. El emperador Akbar pidió que se tradujeran tratados al persa de las tradiciones védicas, de la astrología védica. De hecho, el libro que se llama Siddhanta Shiromani de Bhaskaracharya, Akbar pidió que se tradujera al persa. Entonces, esta gente se intercambiaban conocimientos. También el Yavanayataka, de cómo viene de la Grecia a la India, claro, aunque hay mucho debate respecto, porque como usted menciona, hay mucho debate entre los académicos, pero sí, definitivamente nos damos cuenta de que la globalización y estos aspectos modernos que nosotros creemos que es de ahora, eso existía hacía pues cientos de años. Claro, lo que pasa es que, Fernando, hace mucho tiempo yo trabajé con una de las grandes lumbreras, tuve la oportunidad de trabajar con una de las grandes lumbreras de la astrología mundana,
en Occidente y que fue discípulo directo de André Barbol. André Barbol fue el padre de la astrología mundana o política en Europa y él tuvo un discípulo francés que se llama Jean-Pierre Leroy o Jean-Pierre Leroy y yo escribí durante mucho tiempo para una revista que se llamaba la revista Cábala en Venezuela y yo escribía una columna de Cábala, pero Jean-Pierre y yo hacíamos juntos astrología mundana y trabajamos en uno de esos países que no voy a mencionar porque en este momento está en una situación difícil. Trabajamos asesorando al presidente, ¿verdad? Wow. Pero Jean-Pierre me decía que uno de los problemas de los astrólogos es que es muy difícil traerlos a trabajar juntos, porque él decía, debido a que la astrología está regida por Urano, la astrología occidental y por Acuario, entonces es muy difícil, por ejemplo, cada cual piensa que tiene la verdad última, ¿verdad? Y que esta es mi escuela y este es mi linaje, pero por ejemplo, yo no aprendí así, o sea, eso no fue la forma en que yo aprendí, o sea, yo he tenido la oportunidad de estudiar toda la tradición del norte, la tradición del sur, porque en la India hay una serie de tradiciones importantes, o sea, obviamente, como tú bien sabes, está la tradición de Parashara y la tradición de Jaimini, ¿verdad? Que obviamente es la última opinión. Por ejemplo, ahora que yo estuve trabajando con el profesor Mahabaleshwara, ellos siempre consultan Brihat Parashara, Hora Shastra, ¿de acuerdo? Siempre. Pero obviamente en la tradición del sur, nosotros le damos énfasis a 4 tratados. Es el Yataka Pariyata, trabajamos con el Phala Dipika de Mantreshwara, ¿de acuerdo? Trabajamos con esos textos, Brihat Yataka de Varaha Mihira, y trabajamos con Prashna Marga. Esos son nuestros libros fundamentales. Pero siempre Brihat Parashara Hora Shastra. Claro, que es la Biblia. Obviamente tenemos la tradición de Jaimini, ¿verdad? Que la gente piensa que Jaimini contradice a Parashara, pero todo lo que Jaimini dice, primero lo dijo Parashara, ¿de acuerdo? Él simplemente enfatiza en una serie de técnicas particulares. Incluso en los sistemas de Dashas que utiliza Jaimini ya habían sido discutidos, ¿verdad? Por Parashara en el Brihat Parashara Hora Shastra. Pero aparte de eso, aparte de esa tradición, tenemos la tradición táyica, ¿de acuerdo? Que es de la tradición es persa, ¿verdad? Y esa es la tercera tradición. Pero, ¿y qué hay de Nadi Astrology? Nadi, claro. Hay de Astrology Jyotisham. Esa es otra cosa que es antes de Parashara. Que es un viaje, sí. Es otra cosa. Sí. ¿Y qué tú me dices del Lal Kitab? Ah, no la conozco, disculpa. Okay. La tradición del Lal Kitab es una tradición que se piensa que es persa y el Lal Kitab se practica fundamentalmente en el Punjab y es otro tipo de astrología. Wow. Y no tan solo es otro tipo de astrología, sino que tienen los sistemas remediales que son los más populares en la India. Tienen otra forma de interpretar los horóscopos, pero también tienen un sistema de quirología particular y especial. Entonces, a lo largo de mi adiestramiento, yo he estudiado a Jaimini, he estudiado la astrología táyica, yo he estudiado a Parashara, yo he estudiado el Al-Kitab, pero también la astrología Nari, y las he puesto todo en práctica. Y todos son elementos complementarios. Wow. Es que el secreto es encontrar esa síntesis. Y si usted lo ha hecho, eso está genial. Wow. Porque yo tengo un ascendente en Libra. Ah, ahí está. Mi lagna está en Libra y el mío es Escorpio, o sea que yo tengo a Saturno exaltado en mi ascendente. Entonces, ¿qué pasa? Es la razón la cual me hace tradicionalista, pero al mismo tiempo me da la capacidad de la síntesis. Entonces, por ejemplo, yo tuve una época que solo hacía astrología Jaimini para poderla dominar. Tuve una época que solamente usaba Parashara. Wow. ¿De acuerdo? Para poderme familiarizar con la técnica. Yo tuve otro tiempo que solo hacía el Al-Kitab. Wow. ¿De acuerdo? Para familiarizarme con la técnica. Y entonces tú te das cuenta de que estas técnicas son complementarias. ¿De acuerdo? Y entonces, y obviamente, a pesar de que hay dentro de Nari, de la astrología Nari, hay una serie, hay infinita cantidad de técnicas Nari, incluso el Nari Grantam, pero al mismo tiempo todo el sistema de Brigu,
Es un sistema sumamente profundo, ¿de acuerdo? Así es que esto es una cosa importante, o sea, la capacidad de entender que tú puedes adquirir conocimiento de todas las tradiciones y que todos los astrólogos, que somos hijos del mismo padre Parashara, todos los astrólogos de la tradición védica, tenemos cosas que compartirnos. Esto no es una competencia. Y dicen que Jaimini, algunos dicen que Jaimini era o el hijo de Parashara o el aprendiz de Parashara. Hey, sí, exacto, exacto. Ahora, lo importante del caso, es que la astrología védica, Fernando, se ha esparcido por el mundo como la pólvora. Especialmente después de los 80, ¿verdad? Claro, y en este momento hay escuelas y astrólogos en toda Rusia, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Hay astrólogos védicos. Obviamente cuando nosotros comenzamos hace 30 y pico de años, pues obviamente era aquí en América se conocían muy pocos astrólogos, pues solamente el doctor David Frawley y obviamente Chakrapani Ulal, claro. y etcétera, etcétera. Pero ahora esto se ha esparcido y esto es importante. Pero lo que sí te voy a decir es esto. Yo pienso, y ha sido siempre mi norte, Fernando, yo todos los días estudio los clásicos. O sea, todos los días yo estudio el Brihad Jataka, todos los días yo estudio el Jataka Pariyata, todos los días yo estudio a Jura Sara de Prithu Yasha, el hijo de Varaha Mihira, yo todos los días estudio el Surya Siddhanta, yo todos los días estudio el Siddhanta Shiromani, todos los días yo estudio el Prashnamarga, todos los días yo estudio el Fala Dípica de Mantreshwara, todos los días. Porque dice Harihara, el autor del Prashnamarga, que si una persona quiere ser bueno en la astrología, debe de tener y conocer el Brihad Jataka como si fuera, debe de tenerlo como si fuera un mala en el cuello. ¿De acuerdo? Entonces, el estudio de los clásicos te permite, y sobre todo cuando tú tienes la oportunidad de comparar, por ejemplo, Mantreshwara, Hada, o sea, en su capítulo de la Ashtaka-varga, utiliza todo lo que dijo Prithu Yasha, o sea, el hijo de Varaha Mihira. Entonces, hay un libro, y esto lo quiero compartir con ustedes. Lo que pasa es que el libro solamente está en sánscrita y está en kannada. Ese libro se llama Dasha Dhyayi. Dasha Dhyayi significa 10 capítulos. Y este autor, que se llama Govinda Bhattacharya, encontró los secretos esotéricos que Varaha Mihira escondió en el Brihad Jataka, en los primeros 10 capítulos. Y entonces, ahora cuando nosotros estuvimos en la India, el profesor Mahabaleshwara usaba las interpretaciones de Govinda, del Dasha Dhyayi, y es interesante porque esto explica el por qué Varaha Mihira explica las cosas en el orden que lo explica en el Brihad Jataka. Tú sabes que Varaha Mihira tuvo un comentarista que se llamó Bhattopala. Bhattopala fue el comentarista más importante de Varaha Mihira. En el sur de la India, sobre todo en la zona de Mangalore, se utiliza mucho a Varaha Mihira y se utilizan dos textos fundamentales. Se utiliza el Brihad Jataka y obviamente el Brihad Samhita, que es un trabajo enciclopédico. Y hay un texto de astrología horaria que escribió Varaha Mihira, que se llama Daivyaññao, el conocimiento de los dioses, donde fundamentalmente es un tratado sobre astrología horaria, ¿verdad? Es una cosa excelente. Pero, entonces ahí tienes la obra de Harihara. De hecho, el Prashnamarga se practica en el sur de la India y se escribió en el sur de la India, pero todas las versiones que se conocen traducidas al occidente están incompletas. Yo la que tengo es la de B.B. Raman, que es la más popular. Nosotros tenemos una versión mucho más antigua. Cuando nuestro maestro vino por primera vez a América, yo le enseñé esa versión y él la revisó. Y está incompleta. De hecho, esta versión tiene una porción que B.B. Raman no tiene, que es todo el aspecto médico.
Claro, ayurvédico. Todo el aspecto médico. Porque el Prashna Marga se escribió en Mangalore. Se escribió en Mangalore. Entonces, ellos utilizan, y obviamente utilizan todas las técnicas de Prashna Marga, como son las técnicas de la respiración, del Shiva, que aparece también el Shiva Swarodaya, más la adivinación utilizando, como ellos le llaman, la predicción utilizando las hojas de Bethel, etcétera, ¿verdad? Más el Mimita, ¿verdad? Las señales del cielo. Omens, claro. Así es que, pero es interesante, o sea, ver esta gente trabajar en esas formas tradicionales y cómo ellos manejan estos textos clásicos, ¿no? Wow, increíble. O sea que ahora mismo su meta es tener todo ese conocimiento y depositarlo en esta institución académica que usted está por fundar. Claro, esta institución que ya se fundó aquí en Puerto Rico, ya llevamos 2 años en el Departamento de Estado, pero ahora se va a incorporar en Nueva York, se va a incorporar en Houston, se va a incorporar en California, ya nosotros estamos trabajando en la India. El asunto es hacer 2 cosas, Fernando. Crear un programa de maestría y doctorado en astrología. Segundo, crear un cuerpo de investigación científica. O sea, que esto va a ser como un Bharatiya Vidya Bhavan de Occidente. Claro. Esa es la idea. Wow. Y que obviamente trabajemos con los astrólogos tradicionales, ¿verdad? Que yo lo que quiero es traerlos a Puerto Rico y traerlos a Nueva York y traerlos a los lugares donde estén las distintas ramas del instituto para que ellos puedan tener la oportunidad de estudiar con astrólogos tradicionales. Quiero que sepas que hay algunos de estos astrólogos que no pueden salir de los templos. ¿De acuerdo? Trabajan porque están adscritos a los templos. Ah, claro. Ellos están adscritos a los templos. Por ejemplo, en esta vez que nosotros fuimos, yo llevé a los estudiantes, un astrólogo, teníamos un astrólogo invitado y no pudo salir del templo porque era precisamente Shivarati y él estaba trabajando dentro del templo. Pero estos son gente completamente tradicional, o sea, que se han educado a través de este param, ¿de acuerdo? El Yotish param. Claro. Entonces, y pertenecen a estas tradiciones, incluso yo tuve la oportunidad de ver a estos astrólogos trabajar con instrumentos que le transmiten sus gurús, por ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos, Mahabaleshwara Bhatt, hace prashna con granos de arroz. Wow. Pero esos granos de arroz, por ejemplo, lo que hace es que él tiene un potecito lleno de granos de arroz, crudo, obviamente. Entonces, él saca esos granos de arroz y cuenta los granos de arroz para establecer el ascendente del prashna. Y como es arroz, ¿tiene que ver algo con la luna o con el panchanga? Probablemente, pero ese arroz está bendecido por su gurú. Wow. Pero en la jerarquía más elevada, en la tradición, usan caracoles. Como la tradición ifá de los Yoruba, Exactamente, usan caracoles. Pero el caracol, la tirada del caracol en la astrología, en el prashna, solamente se le permite a astrólogos que tienen cierta jerarquía espiritual. Claro. No puede ser cualquier. Y los caracoles son transmitidos, te los entrega tu maestro. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, lo hermoso de esto es eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se va transmitiendo eso? Otra de las cosas que es interesante es esta, Fernando. Una de las cosas que quería hacer nuestro maestro Krishna Bhatt es que muchos de estos textos se traduzcan, tanto los de yoga como la astrología, al español. ¿Por qué? Porque el español está más cerca del sánscrito que el inglés. Correcto. Son primos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la traducción sería más fiel, porque el inglés se queda corto, ¿de acuerdo? En la expresión de los textos, ¿verdad? Pero el proyecto es ese, el proyecto es dejar el legado, dejar una institución donde se enseña con seriedad 3 disciplinas que son hermanas, 3 de las 5 hermanas, ¿verdad? Que es yoga, ayurveda y astrología. Y Vastu, obviamente. Por ejemplo, ahora cuando nosotros fuimos a la India, los profesores dieron clase de Vastu porque es una rama de la astrología. La otra cosa que queremos hacer, aun cuando ya yo la comencé a hacer a nivel universitario, ya hace unos años atrás, hice una clase de Hasta Samudrika en el EDP University, ¿verdad? Oh, wow, en EDP. De la mano.
en diagnóstico médico. En diagnóstico médico, pero la otra cosa que queremos enseñar es Hasta Samudrika, porque no hay un solo astrólogo que tú vayas en la India que no te lea la mano o la cara. Y eso se hace principalmente porque no hay records de la hora de nacimiento fija y lo hacen mayormente para el lab. No. Lo que pasa es que es un complemento. O sea, el Hasta Samudrika, Hasta Samudrika es un complemento. Por ejemplo, cuando yo hago cálculo del Ayush, cuando yo hago el cálculo de la longevidad, yo utilizo la mano y la cara, ¿de acuerdo? Y así mismo lo hacen ellos, las líneas de la frente, claro. Pero también utilizo los criterios de la mano. Y entonces utilizo el sistema de los 3 pares. A veces utilizo el sistema de los 3 pares, a veces utilizo simplemente los yogas. Pero siempre es bueno corroborar con la mano. Las líneas de la mano cambian cada 3 meses, ¿de acuerdo? Y las líneas de influencia cambian cada 28 días. Entonces tú puedes ver, según la persona va alterando sus patrones alimenticios y va mejorando, cómo las líneas de la mano comienzan a cambiar y mejoran, ¿verdad? Pero de hecho, todos los yogas de un horóscopo tú los tienes que ver en la mano. ¡Wow! ¿Ok? Tú lo tienes que ver en la mano. Pero también, también a través de las huellas del pulgar. De nadie, sí. Tú puedes ser capaz de calcular un horóscopo con la huella digital del pulgar. Entonces, ¿derecho o izquierdo? Porque creo que hay una diferencia. Sí, eso es así. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que es una disciplina increíble. Es increíble. Es increíble porque la astrología védica es como tú bien dijiste al principio, es un océano. O sea, por eso es que toma aproximadamente unos 8 años formar a un astrólogo védico, ¿verdad? Porque no tan solo el conocimiento que debe tener de Gola, Ganita, Prashna, Jataka y Nimita, ¿verdad? Sino también el conocimiento de la Ayurveda, el conocimiento del yoga, el conocimiento del Vastu, el conocimiento, por ejemplo, en el caso de la astrología mundana. Entonces, se convierte a la corta o a la larga, se convierte en un conocimiento global, ¿verdad? Por eso es que es tan importante esto, ¿no? Y tengo entendido que antiguamente la yotisha era lo último que se enseñaba. O sea, que era, era de gran valor y se decía, pues el neófito, el estudiante no va a estar listo hasta que pase por todos estos procesos anteriores a la... Lo que pasa es que Harihara en el Prashnamarga establece claramente cuáles deben de ser las cualidades de un astrólogo, ¿de acuerdo? Y él establece claramente que esto no es un conocimiento para todo el mundo, ¿de acuerdo? De hecho, una de las cosas que se dice en las escuelas del norte es que un astrólogo védico lo determina la relación que tiene el Atmakaraka con el regente de la casa 11. Si el Atmakaraka tiene una relación con el regente de la casa 11, tú estás divinamente autorizado para estudiar Yotisha. ¿De acuerdo? ¡Hace esa! Así que ese es el criterio, ¿verdad? Que hace, por ejemplo, en el caso mío, mi Atmakaraka es Saturno. Wow. Pero exaltado, imagínese. Pero el regente de mi casa 11 es el Sol. Y están en conjunción en el ascendente, ¿verdad? Así es que... Igual que yo tengo bueno, no en ese esquema, pero yo tengo el Sol y Saturno en el ascendente también. Wow. Claro. Entonces, eso es el asunto. Así es que eso es lo que obviamente pues establece, ¿verdad? Las características de un astrólogo, obviamente Mercurio, Júpiter, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también Harihara establece el comportamiento moral, etcétera, ¿sabes? Y sobre todo la práctica, porque la diferencia entre el Jyotisham y la astrología es que mientras la astrología occidental es una técnica, el Jyotisham es una práctica espiritual. Correcto. Es una práctica espiritual. Y es la razón por la cual a nosotros nos decían, por ejemplo, nuestro gurú nos decía que tú tienes que comenzar, por ejemplo, en mi práctica en particular, yo tengo que comenzar mi día haciendo el mantra de Ganesha y haciendo y practicando el tantra de Ganesha. Y luego, antes de la consulta, tú haces 3 mantras.
para conectarte con el param param, para conectarte con la tradición. Pero es una práctica espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras un astrólogo occidental simplemente se educa en una serie de técnicas, aquí tú tienes que convertir esto en una práctica. ¿De acuerdo? Y esto es lo hermoso de esto. Por ejemplo, tú has estado en mi consulta y yo tengo un altar. ¿De acuerdo? Y tú vas a donde cualquier... Yo recuerdo que yo fui una vez, no hace muchos años, fui a un astrólogo tradicional que de hecho el tipo era un experto en Krishnamurti Parati. Y el tipo tenía un altar en su consulta en Nueva York, ¿verdad? Así es que, y tú vas a la India y es lo mismo. O sea, tú vas a una consulta de un astrólogo y él va a tener detrás de ti un altar. ¿Un altar? ¿Por qué? Porque esto es una práctica espiritual. ¿De acuerdo? Esto no es una cuestión técnica. Y obviamente, pues, tú estás haciendo un vehículo. Yo te voy a contar una anécdota. Mira. Adelante, adelante. Y recuerdo muy bien que usted tenía el Ganesha más hermoso que yo he visto en mi vida. Bello. Sí, sí. Mira, sucede lo siguiente. Cuando Krishna Bhatt estuvo acá en Puerto Rico en el 2013 a 2014, sucede que llega esta persona a consultarnos y obviamente, yo estoy traduciendo del inglés al español, pero al mismo tiempo él me permitía que yo también diera mi opinión, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pues él me preguntaba, por ejemplo, ahora que yo estuve trabajando con Mahabaleshwara, él me decía, yo estaba traduciendo, ¿verdad? El astrólogo es él y él es el profesor, y me decía, ¿cuál es tu predicción? ¿Verdad? Entonces, pues ellos te dan la oportunidad de que tú trabajes con ellos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que llega esta persona y yo conocía el horóscopo de la persona, ¿sabes? Porque ella es clienta mía, ¿verdad? Y esta es una doctora que viene a mí por primera vez por un padecimiento de cáncer, ¿de acuerdo? Okay. Y él llega y yo estamos viendo la carta, comienza a leer la carta, una carta espectacular. Cuando yo me di cuenta, a mitad de consulta, él no estaba leyendo el horóscopo de ella. Yo me había confundido y yo había puesto simplemente la carta del día. Y la carta del día era espectacular. Él siguió leyendo como si fuera el horóscopo y yo le digo en sánscrito, esta no es la carta de ella. Y él siguió hablando. ¿Ok? El asunto es que cuando ella se va, y él le dijo, no se preocupe, tú vas a estar muy bien, vas a estar muy sana, guau, 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 ella se fue maravillada. Entonces, cuando yo cierro la puerta, él me dice, ven, siéntate aquí. Me dice, esto no fue un error tuyo. Esto fue la forma en que Dios quería que nosotros le habláramos a ella. Aquí no hay errores. Así es que simplemente somos vehículos, somos vehículos, y esto fue lo que se manifestó. Bueno, hermano, cuando ella regresa al año a verme, todo cuanto él le había dicho había ocurrido y estaba sana sin ninguna evidencia de cáncer. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto solo se da porque tú estás o tienes una práctica espiritual, porque tú no meramente no eres un técnico, sino que tú te conviertes en un traductor del lenguaje de los dioses. De hecho, en las escuelas del norte se dice que el astrólogo es Ganesha sentado frente al cliente. Entonces, lo hermoso de esto es que tú te conviertes en el canal de esas fuerzas. Y es la razón por la cual en el norte, en el sur de la India, ellos cantan el Navagraha Stotram todos los días. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo que hacen es hacerse un vehículo de esas 9 fuerzas que nosotros llamamos planetas, ¿verdad? Ese es el asunto. Increíble. O sea, esta conversación ha sido tan enriquecedora
señor García, de verdad. A mí me gustaría nuevamente continuar esta conversación, Claro, volver a tocar otros temas, claro. pero señor García, primero que nada, ¿cómo la gente lo puede contactar? ¿Qué información puede darles a las personas que desean Bueno, hacer una consulta con usted? bueno, aquí en Puerto Rico pueden llamarnos a nuestras oficinas. Nosotros tenemos una oficina acá en Puerto Rico y pueden llamar a nuestra secretaria, la señora Cruzita Silva, al 787-378-2986. 787-378-2986. Y para llamadas de larga distancia también, porque nosotros hacemos consulta por Skype y por teléfono a todas partes del mundo, ¿verdad? De hecho, nosotros vamos a comenzar prontamente. Yo estuve dando aquí unas clases de astrología a un grupo de personas, pero ahora queremos comenzar formalmente a hacer a través del instituto. Así es que vamos eventualmente a crear un nuevo grupo. Así es que también le vamos a avisar a través de nuestro... Y las personas pues se pueden conectar a nuestra página de Facebook, José N. García, donde están los videos de muchas de las cosas que hacemos y las cosas que se hacen en Telemundo, etcétera, etcétera. Así es que, pero ese es el teléfono. Así es que las personas que nos quieran contactar, y tenemos nuestra página oficial, José N. García, nuestro site, que también pueden ver los escritos. Yo soy un poquito vago para escribir. Así. No se preocupe, ya, No, no, usted ha escrito bastante ya. a lo que me refiero es que, a lo que me refiero es que, por ejemplo, la persona que es mi relacionista público, pues me pide escritos, pero yo no. Y de la misma forma, pues hace un tiempo, se intentó que yo escribiera un libro, pero a mí me da mucha vergüenza, Fernando. Caballero, usted debe escribir un libro, porque, bueno, como el gurú hacia el estudiante, está como el señor Font de la Jara nuevamente. Parece que se está repitiendo esa tendencia. No. Porque, o sea, hablando de un astrólogo, tú sabes, principiante como yo, ante usted, uno de los grandes problemas que tenemos, yo como nueva cepa, ¿verdad? De gente joven, no que usted sea la persona más anciana del mundo, pero uno de los grandes problemas es cómo sintetizamos estos dilemas, por ejemplo, de los zodiacos tropicales, los zodiacos siderales, los planetas transaturninos y otras cosas de la astrología védica que pocas veces se hablan, como por ejemplo Gulika, en los diferentes planetas, en los planetas invisibles. O sea, hay tantas cosas que necesitamos que las generaciones anteriores a nosotros nos dejen ver, y una persona como usted que tiene tanta experiencia, yo le digo que en algún momento quizás yo voy a hacerle una entrevista y usted va a llorar y me va a decir, ¿por qué escribe esto? Y yo, wow, y se va a arrepentir. Pero, pues mira, precisamente hablando de Gulika, una de las cosas que más yo vi enfatizadas en los astrólogos del sur de la India es cómo ellos manejan, o sea, la importancia que le toman a Gulika tanto en Yataka, o sea, tanto en la astrología natal como en la astrología horaria. Bueno, veremos a ver, ya tú sabes. Pero claro, o sea, adelante, adelante. No, adelante usted, caballero, disculpe. No, dime. Yo le quería preguntar una pregunta muy importante. La N en su nombre, ¿de qué es? Néstor. Néstor, José Néstor, ahí está. No mucha gente debe saber eso, yo creo. No, sí, así. Y no es porque no me gusta usarlo, porque es el nombre de mi padre, pero usualmente las personas que me conocen de niños, familiares, me llaman José Néstor, ¿verdad? Y lo hago por razones numerológicas. Me imagino, claro, me imagino. Por razones numerológicas. Me imagino, claro, hace total sentido. Muy bien. Bueno, señor García, ha sido un placer. Yo espero que en un futuro se pueda volver a repetir esta amena conversación, y de verdad, desde el fondo de mi corazón, le agradezco mucho esta oportunidad. A ti, claro que sí. No, yo a ti, claro a ti, porque primero te quiero decir esto, ¿verdad? Yo te agradezco mucho el esfuerzo, Fernando, que tú estás haciendo, porque yo siempre, por algún momento, o sea, por alguna razón, yo siempre he querido, y esta ha sido mi fantasía, que Puerto Rico se convirtiera en un centro de estudio astrológico. Aquí ha habido grandes astrólogos. Y yo te quiero decir una cosa, porque quiero vindicar el nombre de una persona. Mira, muchas personas, y yo en un momento dado fui un crítico de Walter Mercado, ¿verdad?
Pero yo quiero que tú sepas. Ese señor sabe, yo tengo entendido que sabe. Sí, señor. Que es un personaje, actúa, pero él sabe. Y no tan solo eso, sino que Walter Mercado ha estudiado, y no tan solo eso, sino Walter Mercado estudió con Bibi Rahman. ¿En serio? Sí, señor. ¡Wow! Yo no sabía eso. Sí, señor. Wow. Lo que pasa es que Walter se dio cuenta que lo de él era la astrología occidental, y eso es porque él me lo contó a mí. ¿De acuerdo? O sea, él fue a la India a estudiar con Bibi Rahman, cuando Bibi Rahman obviamente estaba vivo, pero obviamente el estilo de Walter es lo que la gente, le da la impresión a la gente que tipo, o sea, aparte de que Walter tiene un conocimiento enciclopédico, pero el tipo estudió con seriedad su disciplina y estudió con Bibi Rahman en la India. Y él me dijo un día en una conversación, mira José, lo que pasa es que esto es muy complicado, o sea, la astrología médica es muy complicada y a mí se me hace más fácil la astrología occidental. Pero Puerto Rico ha dado grandes astrólogos, como yo te dije, Armando Fon de la Jara, don Pepe Curet y otras personas que hay aquí, Charneco, quien fue un profesor también también psicólogo y fue miembro de la Sociedad Teosófica, que también fue un gran astrólogo. Aquí hay otro astrólogo aquí que se llamó Orlando, no recuerdo el apellido de la hora, de esa época de los 80. O sea, y Puerto Rico ha tenido grandes astrólogos y yo siempre he tenido la fantasía de que Puerto Rico se convierta en un centro de estudios astrológicos y de diseminación de la astrología. Y por eso que para mí tu trabajo es importante y en todo lo que yo te pueda apoyar, Fernando, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, se lo agradezco un montón. Y como yo le dije al principio de esta entrevista, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Así que, y como usted sabrá, de boricua a boricua, esto es una tierra, no solo de encanto, sino una tierra mágica, sin duda alguna. Sí, lo es. Y no es por ser chauvinista, ¿verdad? Pero yo he tenido la oportunidad de conocer personajes muy interesantes aquí. Y a lo largo de mi trabajo en esta isla y en otros lugares, pues Puerto Rico pues ha sido una tierra privilegiada, ¿verdad? Y hace muchos años, fíjate, Fernando, hace muchos años en uno de mis viajes, que yo estaba haciendo de Nueva York, o sea, iba hacia el aeropuerto Kennedy, un chico dominicano que me llevaba, me dijo una cosa que es muy cierta, y es: ustedes los puertorriqueños han gozado y han tenido la dicha de haber tenido grandes maestros de todas las tradiciones que han viajado a Puerto Rico a enseñar. Desde las tradiciones de artes marciales, por ejemplo, aquí tuvimos la gran dicha de tener a Bernobuto Take, Takeyuki Takahama, Shinoda, pero también aquí nosotros tuvimos viviendo en Puerto Rico a Sri Shimoy, quien fue otro. Claro. Sri Shimoy vivió muchos años en Puerto Rico. Aquí pues tuvimos la oportunidad de traer al doctor Keshav Bhatt, al doctor Krishna Bhatt. Aquí estuvimos al Dalai Lama, aquí tuvimos al maestro del Dalai Lama, que yo lo traje a Puerto Rico, a Kirti Sesha Rinpoche. Aquí vinieron a Puerto Rico los dos hermanos, Khenpo Palden y Khenpo Sewan, que se fundó la escuela Guru Padma Sambhava, el centro budista Guru Padma Sambhava, Yansi Rinpoche, Swami Atmarupananda. Nosotros hemos gozado en esta isla de tener lo más granado y refinado de maestros espirituales y versus a otros lugares que yo he viajado de América Latina que la gente ha tenido que aprender por libros. Aquí nosotros hemos tenido grandes maestros, Armando Fon de la Jara con la astrología occidental, etcétera, etcétera. Así es que, y por eso que yo te digo que de alguna manera, yo siempre ha sido mi fantasía que esto se convierta en un gran centro de estudios astrológicos y de investigación científica. Que eso es lo más importante. Es lo más importante. De hecho, mira, ahora mismo vamos a comenzar a trabajar con un proyecto de investigación en Nueva York, porque yo trabajo con un grupo de psiquiatras que algunos estudiaron con Armando Fon de la Jara, ahora dirigen, uno de ellos dirige el Departamento de Psiquiatría Infantil del Mount Lebanon, ¿de acuerdo? Y fueron discípulos de Armando Fon de la Jara conmigo. Uno de mis estudiantes, el doctor Miguel Rafael Hernández, queremos comenzar a hacer estudios sobre perfiles astrológicos y psiquiatría, ¿de acuerdo? Y Héctor y yo vamos a comenzar a hacer un estudio sobre huracanes y
configuraciones planetarias en el Caribe para publicar. O sea, porque si no hacemos esto, esto es lo que le da respeto a esta disciplina. Esto es lo que le da respeto a esta disciplina. Ya yo había tenido el intento de hacer una universidad aquí en los 90, no prosperó. Así es que después de haber fundado 3 centros budistas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Más todo este tipo de cosas. Así es que lo importante es que podamos tener aquí en Puerto Rico algo interesante. Wow. Cuente conmigo. Sin duda alguna, cuente conmigo, caballero, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco mucho esta conversación y espero que se repita. Muchísimas gracias. Con ustedes, Claro que sí. el gran maestro José N. García. Bueno, namaste. Sí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted. Ya,